Muy buenos días, amigos televidentes, soy Carlos Rabascal y esto es Pulso Político. En este domingo 27 de enero teníamos previsto tener la entrevista con el ingeniero Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República por el partido Sociedad Patriótica. El ingeniero Gutiérrez en una primera instancia aceptó nuestra invitación para participar en la mesa de Pulso Político. Lamentablemente, el día jueves 24 de enero, extraoficialmente conocimos que estaba pensando no asistir a Pulso Político, por lo que tomamos contacto, nuestra producción tomó contacto con la dirección de campaña del ingeniero Gutiérrez, con el señor Jorge Burgúa, y a insistencia nuestra se nos comunicó que en definitiva no asistiría a Pulso Político este domingo. Pretendimos no dejar este espacio en blanco en domingo y quisimos también, y de hecho invitamos al pastor Nelson Zavala, candidato a la presidencia de la República por el Partido Roldosista Ecuatoriano. Lamentablemente también, por complicaciones de su agenda, tampoco ha podido participar en esta mesa de Pulso Político. Y finalmente, con la debida anticipación, a través de su departamento de prensa y comunicación, también hemos invitado a Álvaro Noboa, candidato del PRIAN a la presidencia de la República, quien nos descartó de inmediato la posibilidad de tenerlo en este programa de Pulso Político. Quien sí estará el próximo domingo será el candidato Mauricio Rodas y estamos a la espera todavía de la confirmación del señor presidente de la República y candidato a la reelección por la presidencia del economista Rafael Correa Delgado. En vista de esta ausencia y en vista de la no participación de los candidatos que he mencionado el día de hoy, y no pudiendo dejar este espacio en blanco en el horario de Pulso Político, nos vemos en la necesidad de reprisar el programa que transmitimos el viernes en la noche con Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de la República, con quien durante una hora conversamos sobre el rol y la importancia de las áreas estratégicas durante los próximos 4 años. Con las disculpas del caso, los invitamos entonces a que vean esta entrevista. Nosotros los esperamos el próximo domingo con la entrevista a Mauricio Rodas. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal. Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a este especial de Pulso Político en un horario inusual para Pulso Político en este viernes 10 de la noche. Y hemos querido hacer este especial de Pulso Político porque para los próximos 4 años hay un eje que va a ser fundamental para el desarrollo del Ecuador. Y cuando hablo del desarrollo del Ecuador, hablo del desarrollo del pueblo ecuatoriano. Y tiene que ver con las áreas estratégicas. Se ha hablado mucho que el Ecuador, y no ha sido la excepción, el Ecuador en general ha sido en Latinoamérica, ha existido una desigualdad y una inequidad tremenda que ha generado una pobreza impresionante y que se ha ido represando durante mucho tiempo. Pero hoy que Latinoamérica está viviendo un boom, hoy que Latinoamérica, a diferencia del pasado, se ha convertido en un ejemplo importante. Los países desarrollados, Estados Unidos y Europa en una gran crisis y Latinoamérica con una gran salud macroeconómica y una gran salud hacia el interior, está demostrando cómo se deben administrar los recursos. Y esos recursos provienen de las áreas estratégicas. Ya hay algún camino que se ha transitado, pero lo importante es hacia dónde va el Ecuador durante los próximos 4 años. Para aquello, hemos invitado al ingeniero Jorge Glass, que fue el responsable en el gobierno actual de las áreas estratégicas y hoy candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Alianza País en binomio con Rafael Correa, quien ha mencionado este último, es decir, el presidente de la República y candidato por la reelección, de que en los próximos años este eje va a ser fundamental. En tal sentido, vamos a analizar esto el día de hoy. Pero los invito, primero, muy buenas noches, Jorge Glass. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a los televidentes dentro de esta fiesta democrática. Lo que vivimos aquí en el Ecuador es una fiesta democrática.
recibimos el cariño. Acabo de llegar de la Amazonía ecuatoriana, recorriendo algunas provincias, la provincia de Orellana, Sucumbíos. Un saludo a todos los ciudadanos de las provincias amazónicas que están viendo cómo ahora la riqueza de los recursos naturales sí se queda en la Amazonía. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarme con los ciudadanos, con los televidentes a través de este medio de comunicación. Y vamos a plantear algunas inquietudes en relación a este sector. Pero antes de comenzar a la materia en sí, quiero invitarlo, señor Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de la República, para que vean una semblanza. Comencemos un poco por el lado humano, algo muy corto, para luego pasar al área estratégica en sí. Veamos. Un maravilloso hijo, como son mis 3 hijos. Es Norma Espinel, madre de Jorge Glass, guayaquileño de 43 años. Pese a que sufrió el abandono de su padre, Jorge tuvo una infancia marcada por la alegría gracias al soporte que le brindó su madre. Si bien fue una infancia con estrechez en el ámbito económico, con algunas dificultades en el ámbito familiar, pero en general la recuerdo como una niñez muy feliz. Su etapa escolar estuvo llena de éxitos. Un muchacho muy aplicado, siempre estaba en cuadro de honor. Luego, Jorge ingresó al grupo de los Scouts, donde conoció a Rafael Correa. Rafael se los llevaba de campamento y yo pues lo iba a despedir. Y enseguida despertó en él una visión diferente del mundo, lo que forjó su carácter y marcó su personalidad. Aspirar a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos cuando nos vayamos de este mundo. Siempre quiso ser médico, pero la situación económica que atravesaba su familia le llevaron a optar por la ingeniería eléctrica, título que obtuvo en la Politécnica del Litoral. Yo tomaba doble clase. En la clase, en el paralelo que yo estaba inscrito, ¿no? Y por las tardes o por la mañana, dependiendo de los horarios, iba de oyente donde otro profesor que era el mejor. Y los resultados fueron que entre 800 alumnos, él estuvo entre los 5 primeros. A través del esfuerzo incansable de un joven soñador, pudo ser el sostén para su familia y posteriormente se casó con Cintia Díaz Aveiga. Llegó un momento en que la poca asistencia económica que llegaba a nuestra casa se eliminó. Fue un momento bastante complejo, donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, me lamenté un día y al día siguiente ya estaba trabajando. De esta manera, Jorge Glass llegó a ocupar varios cargos públicos como presidente del Fondo de Solidaridad, ministro de Telecomunicaciones, ministro de los sectores estratégicos, desde donde impulsó la construcción de 12 proyectos de generación eléctrica. Hoy Jorge Glass de Espinel aspira a continuar su labor desde la vicepresidencia de la República. Y de rodillas a Dios, a nuestra Madre Santísima, si mi hijo va a ser un buen vicepresidente y Rafael Correa seguirá siendo un buen presidente, ábrele las puertas. Si no, ciérrasela. Porque esto aquí va la vida de 14 millones de ecuatorianos. Bueno, ese es el semblante del ser humano, Jorge Glass, y también la última etapa de la semblanza del profesional, del funcionario público, del actor político. Doña Norma Espinel dijo algo importantísimo al final. Si es que no van a hacer buen papel, que sea el propio Dios quien les cierre la puerta. Indudablemente, Carlos, es que estamos para servir y para transformar al Ecuador como lo hemos venido transformando estos 6 años anteriores. No buscamos el poder, estamos ejerciendo el poder en este momento. El gobierno nacional ha ejercido el poder, la Revolución Ciudadana ha ejercido el poder para beneficiar al pueblo ecuatoriano, no para servirnos a nosotros mismos. Así que esa es una reflexión muy importante y que yo también la comparto. Estamos aquí porque estamos seguros de que vamos a continuar transformando la patria en los próximos 4 años que están por venir. Qué nostalgia ver ese video, verme con pelo, oiga. Hago la reflexión ahora, ya no queda casi nada de pelo en la cabeza. Bueno, esos son los gajes del oficio. Jorge Glass, pero antes de pasar al área estratégica, quisiera preguntarle con relación a todo este bullado caso en relación a su vida profesional en lo que tiene que ver con el título. Hay algunos temas que a mí me han llamado la atención y quiero preguntarle a usted, porque yo creo que la ciudadanía merece algún tipo de explicación y que tenga usted la oportunidad también de explicarlo. Se habla de que la tesis de grado ha tenido algún tipo de coincidencias, por llamarlo de una manera, con algunas otras tesis, monografías e incluso bajados del Internet. ¿Qué dice Jorge Glass
Carlos, este tema es muy sencillo de explicar y yo por eso me he hasta sometido a la justicia para que revise de manera transparente y sin ningún tipo de inmunidad, porque no la tengo. Ahorita soy solamente el candidato Jorge Glass, ya no soy funcionario público, no como los impresentables que tratan de acusarme y desacreditarme. El tema es muy sencillo, Carlos, y lo explico a continuación. Yo egresé en el año de 1996 de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Egresé de Ingeniería Eléctrica, especialización electrónica en telecomunicaciones específicamente. La Escuela Superior Politécnica del Litoral, una de las mejores, o quizás la mejor universidad de todo el Ecuador, estimado Carlos y estimados televidentes, ofrece varias modalidades de graduación para sus estudiantes. Una es la tesis de grado, otras son los seminarios de graduación, donde uno cursa algunas materias adicionales durante 2 semestres y puede graduarse. O los que ya tienen experiencia profesional, que era mi caso, porque yo egresé en el año de 1996. Además, también recuerde a la ciudadanía, como decían que no había estudiado, que era mentira. Luego descubrieron que sí era egresado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Luego dijeron que no existía la tesis. Luego se dieron cuenta que sí existía la tesis. Luego ahora dicen que yo he plagiado mi tesis. Yo lo digo con mucha fuerza, porque de eso es lo que los impresentables de la política, los que no pueden proponer nada al pueblo ecuatoriano, tratan de hacer campaña política enlodando la honra de las personas. Hay una modalidad de graduación en la Escuela Superior Politécnica del Litoral que se llama informe técnico. Mi tesis no fue una tesis académica, fue un informe técnico basado en una experiencia profesional. Fue el diseño y la implementación, es decir, la instalación de una red de transmisión de datos, con radiobases, con cálculos de enlace, una red de telecomunicaciones que no solamente que la diseñé conjuntamente con un compañero de trabajo, sino que la instalamos, la configuramos, la instalamos con nuestras manos. Estuvo operando en una institución financiera en el año 2003. Tanto así, Carlos, que esta red de telecomunicaciones para una institución financiera, una red de transmisión de datos que utiliza una tecnología que se llama espectro ensanchado. Y ya voy a hacer un poco de referencia de la tecnología muy brevemente para los compañeros televidentes, para los ciudadanos que nos están viendo. Esta red no solo que estuvo operando, sino que en el año 2003 fue considerada por empresas internacionales como un caso de estudio, como un caso de éxito. Y luego de esto recibió un reconocimiento internacional. Por eso elegí esa red de telecomunicaciones, como pude elegir una de las decenas de redes de telecomunicaciones que he instalado como técnico en telecomunicaciones, en transmisión de datos, en transmisiones inalámbricas, de todas las que he instalado dentro del Ecuador, en instituciones financieras, medios de comunicación y hasta para las Fuerzas Armadas. Una precisión, Jorge Glass. Usted dice que esa red entró en vigencia en el año 2003, pero se decía que usted obtuvo el título ya siendo funcionario público de este gobierno. Yo me gradué en el año 2008, si la memoria no me traiciona, presenté el informe técnico de la solicitud para que sea aprobado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año 2007. Yo estuve muchos años de egresado, yo me dediqué a trabajar, a instalar redes. Además, como yo trabajo desde los 18 años, Carlos, adquirí mucha experiencia profesional. Y eso demandó que yo tuviera que viajar mucho dentro y fuera del país instalando redes de telecomunicaciones. Pero, Carlos, déjeme entrar en el meollo del asunto. Se acusa que yo he copiado mi tesis, cuando mi tesis es un informe técnico, no es una tesis académica. Yo no he pretendido desarrollar la teoría del espectro ensanchado que fue descubierta, Carlos, cáigase para atrás, en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tiene más de 50 años en operación. Voy a hacer una reflexión para poder hacer algún tipo de comparación para los amigos televidentes que nos están observando en esta noche. Usted tiene un teléfono celular, Carlos. Veo que es un BlackBerry. Yo tengo un iPhone, también tengo un teléfono Samsung. Todos los 3 teléfonos tienen una tecnología, tienen un marco teórico de operación que es la tecnología 3G de tercera generación. También saben los ciudadanos que los teléfonos por sí solos no funcionan, que requieren de una red de telecomunicaciones para poder comunicarnos, que son esas radiobases que ahora conocemos perfectamente los ecuatorianos a lo largo y ancho. El informe técnico no estaba en el marco teórico, sino en la implementación de la red. En la implementación, el diseño de una red de telecomunicaciones, su instalación y una red que estuvo operando en uno de los bancos más importantes del Ecuador y que recibió un reconocimiento internacional, Carlos, a mucha honra como ecuatoriano. En el año 2003 representó en su momento, las telecomunicaciones han cambiado mucho, una innovación. Y yo presento un informe técnico que no es una tesis académica. Hay un marco teórico que es el mismo. Eso es más o menos como que usted pretende decir, Carlos,
que Samsung, iPhone o BlackBerry o Nokia o cualquier marca de teléfonos, cuando usted va al manual o va al marco teórico de la operación de los teléfonos, Samsung le haya copiado la tecnología 3G a BlackBerry o BlackBerry a Nokia. Es una completa barbaridad. ¿Se puede mencionar el banco donde se instaló y funcionó Fue la el Banco red? del Pichincha, lo digo con mucha transparencia. Aquí no hay nada que ocultar. De hecho, la mención, el caso de estudio, hace referencia a la red que fue instalado ¿Y para el prestar premio servicios? internacional quién lo otorga en relación a esa red que Fue la forma Wireless, parte de la Wireless del informe técnico? Communication Association? Un reconocimiento, un award que se llamaba WEMI, el reconocimiento WEMI, porque representó una innovación en su momento. Y esto puede ser investigado. Carlos, tanto es así que yo he planteado un desafío a mis acusadores, a los impresentables de la política. Di una rueda de prensa y les dije que vayan y que firmen una acusación en mi contra ante la Fiscalía. Ninguno lo hizo. Por ahí uno mandó un oficio para que inicie la investigación de oficio, una cartita, teniendo su inmunidad, que se despojen de ella y que me acusen. No lo hicieron. Pero en todo caso, la investigación ha iniciado en la Fiscalía y yo he mandado un oficio para que la Fiscalía investigue si ha habido plagio en mi tesis, que fue un informe técnico que a mucha honra fue una red que yo instalé con mis propias manos con mi compañero de trabajo. Ya cambiemos de tema, vamos al tema político para irnos un corte y regresar ya con el tema del eje del área estratégica. Comenzó a sonar su nombre previo a la designación como un posible candidato a la vicepresidencia de la República y mucha gente era escéptica. Primero era escéptica porque dice, se va a romper el equilibrio regional, lo que tradicionalmente se ha venido haciendo un candidato de la sierra o un vicepresidente de la costa o viceversa. Dos candidatos de la costa. Primer rompimiento de un paradigma. Pero lo otro es, el presidente Correa va a escoger a alguien dentro del espectro ideológico de Alianza País. Y se comenzó a especular varios nombres. Cuando sale en la convención el nombre de Jorge Glass, sorprendió a más de uno, por más que ya se estaba mencionando con cierta fuerza el nombre una semana atrás. La designación de Jorge Glass como candidato a la vicepresidencia de la República, en binomio con Rafael Correa, ¿es un golpe al espacio ideológico de Alianza País? Mire, Carlos, sobre tendencias ideológicas, miren la situación que yo me encuentro. Ahora los que se dicen de izquierda, que no son más que los que son opositores y que han traicionado la verdadera izquierda de nuestro país, dicen que soy de derecha. Y los de derecha me dicen comunista. Imagínense cómo quedo yo en medio de ese vaivén de definiciones ideológicas. Yo me considero un hombre... Como María, ni de aquí ni de allá. Me considero un hombre de izquierda, que la ciudadanía evalúe cuál ha sido mi gestión en estos 6 años. Recuerde que mi lucha por los intereses nacionales no nace desde cuando yo estuve en el gobierno. Recuerde que yo, al igual que usted, hice televisión durante 8 años antes de ser funcionario público y ya en ese espacio de opinión yo luchaba contra las privatizaciones, por el rescate del petróleo, por el rescate de los sectores estratégicos en beneficio de nuestro Ecuador, de nuestro pueblo ecuatoriano. Yo tengo una lucha antes de ser funcionario público y seguramente tendré muchas luchas después de ser funcionario público. Bueno, hemos terminado esta primera etapa de este programa especial. Vamos a ir a una primera pausa y regresamos ya con el desarrollo del sector de hidrocarburos. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, y ahora entramos en materia con los ejes estratégicos. Como les había dicho, el presidente Correa ha anunciado que en los próximos 4 años toda el área estratégica va a ser un eje fundamental para apalancar el modelo de desarrollo y asegurar y garantizar la redistribución de la riqueza en el Ecuador, y así que todos los ecuatorianos tengamos acceso a oportunidades. Una manera de visibilizar la importancia del área estratégica es en la capacidad de generación de recursos. Un punto clave para el gobierno nacional fue la renegociación de los contratos petroleros. El 80-20, hoy 80 para el Estado ecuatoriano, 20 para los operadores de petróleo. Pero más allá de eso también el cambio en la modalidad de contratos. Contratos de participación migran a contratos de prestación de servicios. Pero lo importante y el resultado final es que se liberaron recursos por el orden de 2.795 millones de dólares que entraron al presupuesto del Estado para poder ser invertidos. Desde ese punto de vista, el área estratégica en todo lo que nos están planteando puede representar un eje fundamental para el desarrollo del país.
Y en ese sentido, se le plantea una inquietud a Jorge Glass, hoy candidato a la vicepresidencia de la República, y en caso de ganar las elecciones, responsable del área estratégica. Invitamos entonces al articulista de Diario El Universo y ex negociador del Tratado de Libre Comercio, don Manuel Chiriboga, para que plantee una inquietud al señor candidato Jorge Glass. Veamos. Los ecuatorianos reconocemos la importantísima inversión pública que ha llevado adelante el gobierno del presidente Correa en muchos de los sectores estratégicos en los que usted, señor Glass, ha jugado un papel muy importante. Me gustaría, sin embargo, saber cómo esta inversión pública puede impulsar la inversión privada, que al contrario ha crecido mínimamente en estos años. También, ingeniero, me gustaría saber cómo cree usted que la inversión pública en los sectores estratégicos puede impulsar un comercio exterior no basado en recursos naturales, transformando la matriz productiva y asegurando que tengamos una inserción en el comercio exterior basados más en tecnología, en innovación, en talento humano y menos en los recursos del subsuelo o los recursos primarios. Señor Glass, usted tiene la palabra. Mire, esa pregunta que hace Manuel representa en realidad nuestra visión para los próximos 4 años, desde los sectores estratégicos al cambio de la matriz productiva. Déjeme hacer una reflexión de entrada. Quiero hacer alguna precisión a las cifras o a los comentarios que acaba de hacer Manuel Chiriboga. ¿A cuánto ha crecido la economía ecuatoriana? Bueno, se espera que el cierre oficial de las cifras determinen que el crecimiento del Ecuador ha sido alrededor del 4.8% el año anterior. Esperemos al cierre de las cifras oficiales del año anterior. Sigue siendo aún de los países que más crece en la región, me parece que el tercero con más crecimiento en la región, en un momento de crisis mundial. Es decir, el Ecuador, el modelo económico que ha venido desarrollándose en el Ecuador gracias a la Revolución Ciudadana ha permitido que continuemos creciendo cuando vemos lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en los países del denominado primer mundo o países desarrollados, que están en una profunda crisis económica y todavía no saben cómo salir. Nosotros hemos continuado en crecimiento franco. Y una reflexión muy importante, ¿a cuánto ha crecido la economía no petrolera? Al 5.8%. Y la economía petrolera al 1.3%. Es decir, la economía petrolera ha venido creciendo con mucha más fuerza que la economía no petrolera, que la economía petrolera. Así que no es tan precisa la reflexión que hace Manuel Chiriboga. Recordemos también cómo ha venido disminuyendo en el presupuesto general del Estado el impacto de los ingresos petroleros. Tanto es así que en el año 2012, un poquito menos del 20% de los ingresos del presupuesto general del Estado específicamente correspondió a ingresos petroleros. Así que eso sí ya ha venido cambiando y la economía ecuatoriana ha venido fortaleciéndose. Pero hay una precisión, Jorge Glass. Pero el país para salir hacia el desarrollo y vencer la pobreza necesita crecer más o menos 9% sostenido. Y crecer de una manera distinta. Que esa es la reflexión válida y que es una crítica que nos hemos hecho nosotros mismos. Es una autocrítica. Hemos hecho mejor, pero lo mismo de siempre. No se ha cambiado la matriz productiva. Pero vale una reflexión muy importante, Carlos y amigos televidentes. ¿Tenía el Ecuador las condiciones para generar ese cambio en la matriz productiva cuando no teníamos electricidad, cuando no teníamos carreteras, cuando no teníamos puertos, no teníamos aeropuertos, no teníamos conectividad en telecomunicaciones, Carlos? La fibra óptica solamente iba de Guayaquil, Cuenca, Quito y de Relancina, las ciudades que estaban en el medio. Hoy que sí tenemos electricidad, y ya conversaremos un poco más en detalle, si usted lo permite, de la matriz energética. Hoy que sí tenemos carreteras, hoy que tenemos no solamente energía para sustentar nuestro desarrollo y el modelo de cambio de matriz productiva, sino también para exportar energía eléctrica. Hoy que los recursos naturales, que siguen siendo una importantísima fuente de ingresos, sí benefician al pueblo ecuatoriano, no a las compañías transnacionales como era en el pasado, no para garantizar pago de deuda externa como era en el pasado. Estamos en condiciones, con carreteras, con puertos, con aeropuertos, con infraestructura en telecomunicaciones, con energía. Recuerde usted, amigos televidentes, Carlos, el agua es para la vida
lo que la energía es para el desarrollo. Así que ahora en el cambio de la matriz productiva, Carlos, permítame concluir esta idea. Vamos a un nuevo modelo de industrias industrializantes que dependen más del talento humano, que dependen más de las industrias con alta capacidad de transformación. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de siderúrgica, metalúrgica, de la refinación del cobre. Empezaremos a exportar concentrado de cobre, pero tenemos que ir a una siguiente fase, valor agregado, refinación del cobre en el territorio ecuatoriano, la petroquímica que estará junto a la refinería del Pacífico, el proyecto más importante de toda la historia del Ecuador, pero la petroquímica no como un polo de desarrollo solamente para el Ecuador, sino como un polo de desarrollo para Latinoamérica. Y ya estamos haciendo los estudios. Hemos traído a los mejores del mundo, los que desarrollaron Jurong Island en Singapur, uno de los polos petroquímicos más importantes del planeta. La gente de Jurong está trabajando ya en la sintonización de la infraestructura y la generación del entorno para una zona de desarrollo económico especial junto a la refinería de Eloy Alfaro, junto a la refinería del Pacífico, con un polo petroquímico para Latinoamérica. Pero Jorge Glass, se ha hablado mucho de la refinería del Pacífico y el tema de la refinería del Pacífico está bien y todos los ecuatorianos queremos que se haga. Es fundamental, es decir, lo que se decía en esa metáfora que aplicaba el presidente de la República, exportar choclos, importar humita, perfecto. Pero el tema es que tenemos poca información sobre la refinería del Pacífico en términos de, ¿ya está financiada la refinería del Pacífico? ¿En qué tiempo se hará realidad la refinería del Pacífico? La refinería del Pacífico está en su hoja de ruta crítica de ejecución. Estamos ahorita efectuando el movimiento de tierras más grande de toda la historia del Ecuador, un movimiento de tierras que tiene un costo que supera los 240 millones de dólares, si la memoria no me traiciona, que su periodo pico de construcción tendrá 22.000 personas trabajando en la refinería. La refinería ha venido financiándose con los aportes de los accionistas, con Petroecuador y PDVSA específicamente. Tenemos una alianza estratégica en negociación con empresas importantes, con la empresa petrolera más grande del mundo, específicamente una empresa de China, la empresa CNPC, que ha manifestado su interés en construir y financiar la refinería del Pacífico. Esto avanza con buen ritmo, avanza a paso firme. Una condición habilitante indudablemente es el movimiento de tierras para que se cumpla el cronograma de que la refinería esté operando entre los próximos 4 años. Hay interés en financiamiento, se está aportando, pero el tema es cuándo se hará realidad la refinería. En 4 años. Ese es el periodo, es decir, el periodo de construcción. Periodo, en los próximos 4 años estará operando la refinería del Pacífico, produciendo 300.000 barriles por día y que ya incluye petroquímica básica. Pero tenemos que ir un paso más adelante, Carlos. La petroquímica avanzada, no solo para Ecuador, para Latinoamérica, con la producción de urea, no solamente en la refinería, también a través del gas natural. Podremos hablar un poco más de detalle del potencial de gas natural de los ecuatorianos, lo que representa la refinería del Pacífico y las industrias que se generarán alrededor de la petroquímica que va junto a la refinería del Pacífico, representan ya un cambio en la estructura económica del país. Ok, tenemos que correr porque el tiempo en televisión, y Jorge Glass ha sido también entrevistador en televisión, sabe que es un tirano el tiempo en televisión y nos quedan ya 30 minutos. Entonces, y hay muchos temas. El petróleo es un recurso importante para el país. Hoy no estamos aprovechando los elevados precios del petróleo para realizar inversiones en lo social y en la construcción de esta competitividad sistémica que es crear la estructura de la producción en el Ecuador. Pero estos ingresos petroleros que hemos tenido y que lo hemos sabido aprovechar no responden a un indicador de eficiencia del país en términos de generar los ingresos, sí en términos de la aplicación y la administración de los recursos, porque el precio no depende de nosotros. Y digo esto por lo siguiente, en el 2006 el promedio de la producción petrolera era de 536.000 barriles. Entre el 2007 y 2011 eran 498.000 barriles diarios y hoy estamos en 510.000 barriles diarios, pero estamos por debajo del año 2006. Es decir, no hemos todavía llegado al nivel del 2006 y no hemos superado la producción y tenemos que obtener más ingresos, por tanto tenemos que incrementar la producción de petróleo. ¿Qué se va a hacer en los próximos 4 años en caso que ustedes ganen las elecciones en esa materia? Carlos, aquí hay una reflexión muy importante que vale la pena analizar. No es cuánto produzca, sino cuánto genera para el pueblo ecuatoriano. En el modelo anterior, en los gobiernos anteriores, el Ecuador no se beneficiaba de los precios internacionales del petróleo. Recuerde que nosotros cambiamos esa relación económica en los contratos petroleros para que el incremento del precio del petróleo sí beneficie al pueblo ecuatoriano. Esos eran los contratos de participación.
en donde el Ecuador no recibía ese beneficio. Así que no es tan cierta esa reflexión de que ahora por los precios del petróleo es que tenemos estos ingresos que han permitido sostener nuestro nivel de inversión en infraestructura. No se puede conocer la renegociación del contrato y de la nueva participación, eso sí, pero necesitamos más petróleo todavía. Hablemos de producción petrolera, ya muy específicamente, pero hago esa reflexión. Preferible era esperar que las reservas están ahí en tierra, el petróleo no se lo iban a llevar. Preferible era esperar a la renegociación petrolera para tener una política de incremento de producción con inversión pública y con inversión privada. Usted sabe que ahora es la empresa pública la que produce más petróleo. La renegociación de los contratos petroleros en prestación de servicios, es decir, las operadoras privadas que están explotando petróleo, yo le pago una tarifa para que me dé sacando el petróleo que ahora sí es mío y que beneficia al pueblo ecuatoriano y que deja una renta de cada $100 que se producen de $80 para el pueblo ecuatoriano, no como era el pasado, comprometió un tren de inversiones de alrededor de $3.000 millones, si la memoria no me traiciona. Inversión que tiene dos componentes fundamentales. En el modelo de prestación de servicios, las operadoras privadas, que tienen pocas reservas, esto es importante la reflexión, Carlos, porque a veces no se hace el análisis completo. Solamente son 220 millones de barriles de petróleo de reservas identificadas que tienen las operadoras privadas en este momento en producción y que comprometieron una inversión de alrededor de 1.300, 1.500 millones de dólares para mejorar la recuperación de esos pozos petroleros. Significa para atenuar la curva de decaimiento, de agotamiento de producción petrolera en unos campos que son maduros, que tienen muchos años en producción. Y ya que hemos entrado a este tema, veamos qué dice Walter Spurrier, que él también le plantea una pregunta a Jorge Glass. Señor ingeniero Glass, cuando se firmaron los nuevos contratos petroleros, se indicó que las contratistas se comprometían a hacer una inversión de $3.000 millones. Incluso se modificaron algunas de las áreas bajo contrato para incorporar prospectos que ameriten la inversión. Sin embargo, la producción petrolera privada ha continuado declinando. Si nos podría explicar por qué. Jorge Glass, usted tiene la respuesta. Hagamos un análisis muy rápido en honor al tiempo. Esos 3.200 millones de dólares aproximadamente que se comprometieron las empresas privadas en invertir tienen dos áreas de acción muy específicas. Las operadoras privadas que operan bajo la modalidad de prestación de servicios, las operadoras privadas que operan los campos y que nos entregan la producción petrolera a los ecuatorianos, se comprometieron, digamos, a invertir aproximadamente 1.500 millones de dólares. Esos campos maduros están en franca declinación su producción. El compromiso de inversión fue para atenuar ese decaimiento de la producción natural en este tipo de campos maduros. ¿Desacelerar debe ser? Bueno, el decrecimiento que puede llegar a veces hasta el 22% en campos maduros, en campos que tienen tantos años en operación, lo que hemos hecho es disminuir esa curva de decrecimiento de producción, repito, en operadoras que solamente tienen 220 millones de barriles en reservas. La empresa pública tiene más de 1.500 millones de barriles de reservas, dejando por supuesto de lado el ITT por la iniciativa Yasuní ETT, que ha sido un mensaje al mundo, al planeta de conservación de la naturaleza y de cuidado del medio ambiente. Pero Carlos, los otros 1.500 millones de dólares que se comprometieron empresas privadas para invertir, déjeme decirle, solamente para cerrar el tema de las empresas privadas que son operadoras bajo el modelo de prestación de servicios, han cumplido sus metas de producción por arriba del 100%. Llegaron el año anterior al 106%, es decir, que estaba previsto ese decrecimiento en la producción en esos campos maduros que tienen una alta declinación, inyectando fuertes inversiones, inyectando tecnología de última generación. Otro monto de inversión los hacen las operadoras que prestan servicios específicos. Son campos petroleros que son operados por Petroecuador, por Petroamazonas en este momento, y que ha aumentado su producción. Entra la inversión privada, pero el campo sigue siendo operado por la empresa pública. Y déjeme decirle que el caso específico del campo Maduro, Shushufindi, ha aumentado su producción en aproximadamente 9.000 barriles por día. Y el campo Libertador, otro campo también, operado por la empresa pública, es decir, producción petrolera que se registra bajo Petroecuador o Petroamazonas, ha recibido
inversión privada a riesgo de las empresas privadas, bajo la modalidad de prestación de servicios específicos, otro tipo de contratos, ha subido su producción en 1.000 barriles por día. Los 3.200 millones de dólares que se comprometieron en inversión ya han sido ejecutados, es decir, ya las empresas han invertido más de 1.000 millones de dólares. Es decir, el plan de desarrollo hidrocarburífero, de acuerdo a lo que estuvo previsto en los contratos de prestación de servicios y en los contratos de prestación de servicios específicos, han sido muy positivos y han dejado muchos recursos al Estado. Gracias, Jorge Glass. Hacemos otro corte y venimos con más de este desarrollo sobre las áreas estratégicas. Ojalá que nos alcance el tiempo para tratar sobre electricidad, el cambio de la matriz energética y también sobre el tema minería y agua, por cierto. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Antes de entrar, estamos con Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Alianza País en binomio con Rafael Correa, y estamos conversando específicamente de la importancia del área estratégica en el desarrollo del país para los próximos 4 años. Lo dicho en el bloque anterior, Jorge Glass, me lleva a preguntar sobre la 11ª ronda petrolera. Por varios motivos, porque esto es fundamental, porque significa más producción de petróleo significa más ingresos para el país, más ingresos del país significa más dinero para redistribuir riqueza en el país. Si estoy equivocado en los datos que voy a mencionar, agradeceré que me corrija, Jorge. 11ª ronda significa 12 bloques del sur oriente del país. Significan 120 millones de barriles, se estima 120 millones de barriles. La adjudicación se estimaba para marzo del 2013, pregunto. Y 2, significa 1.200 millones de inversión en la fase de exploración. La tarifa por barril extraído fluctuaba o podría fluctuar entre 30 a 40 dólares. Las petroleras que renegociaron los contratos, renegociaron sobre contratos en marcha. Hoy, en esta 11ª ronda, existiría el riesgo que esta modalidad de contrato de prestación de servicios no sea atractivo para ella y que pueda poner en riesgo la 11ª ronda petrolera, Jorge Glass. Carlos, hay un enorme desafío bajo el modelo de contratos. Recordemos también cómo los políticos de oposición decían que no íbamos a poder renegociar los contratos petroleros y sí pudimos hacerlo. La 11ª ronda petrolera establece unos montos de inversión, una modalidad de exploración a riesgo de los inversionistas privados, de las operadoras privadas que quieran encontrar nuevas reservas en el Ecuador, y hemos logrado desarrollar un modelo económico matemático que responde al riesgo de la inversión para pasar de fase de exploración a fase de explotación. La 11ª ronda petrolera tiene distintas fases, desde las rondas de presentaciones y la apertura del centro de datos o data room, como le dicen los gringos, para que puedan tener la información. Y déjeme decirle las estimaciones más conservadoras, con 1.000 millones de dólares de inversión y exploración en esos bloques para exploración petrolera, es decir, el derecho de los ecuatorianos que tenemos a saber qué tanto petróleo tenemos en el suroriente ecuatoriano, nada más. Después decidiremos si lo explotamos o no, si es conveniente explotarlo o no. Representaría unas reservas, en el caso más conservador, que superan los 300 millones de barriles. Pero esto puede crecer hasta 1.500... No son los 120 millones, son 300 millones. Sí, 300 millones de barriles. Y además por las estructuras geológicas, por la gran información que hay en países vecinos, porque sabe usted Perú, que en el norte de Perú hay enorme éxito en la exploración y explotación petrolera en la zona fronteriza. Las estructuras geológicas también que vienen desde Colombia y que siguen hasta Perú y que evidentemente pasan por Ecuador, hacen ver que va a ser una zona de mucho potencial hidrocarburífero y que va a generar importantes recursos, no solamente para el Estado. Desde la fase de exploración ya habrá inversión pública en saneamiento ambiental, en infraestructura básica, en agua potable, en alcantarillado, en escuelas del milenio, en vialidad para las comunidades, para nuestras nacionalidades indígenas, para las zonas de influencia y recursos para desarrollo local. Es decir, la 11ª ronda petrolera puede representar entre 300 y 1.500 o 1.600 millones de barriles de petróleo para el pueblo ecuatoriano. Tenemos manifestaciones de interés de importantes empresas alrededor del mundo, empresas que quieren venir a operar al Ecuador. Empresas estatales de otros países. Empresas estatales y empresas privadas.
empresas están privadas conscientes de la modalidad de los contratos de prestación de servicios. Por eso hay una ronda de presentaciones en donde no solamente se da la información geológica, la información preliminar, en donde se ha hecho algún tipo de exploración en años anteriores por parte de Petrocobro, por parte de otras empresas, sino en el modelo económico, y sí ha despertado interés. Porque la rentabilidad de estos proyectos estará en función del riesgo que determinen estas inversiones. Los negocios son a riesgo. Y estos son negocios del Estado, pero son negocios. Y considerando que los contratos podrían durar 20 años y que la tarifa por barril extraído puede ser 30 o 40, ¿cómo se protegería el Ecuador de aquí, en un horizonte de 20 años, si el precio del petróleo baja por debajo de los 40 dólares? Eso ya está considerado en los contratos actuales de prestación de servicios. Hay una modalidad en donde, primero, hay un margen de soberanía, en donde el Ecuador siempre se garantiza determinado nivel de ingresos, así bajen los precios internacionales del petróleo. Y en el supuesto caso que ninguna proyección petrolera lo establece, hay una especie de contingente. ¿Qué significa eso? Que el Ecuador no paga por la extracción del petróleo durante determinado periodo hasta que se recuperen los precios. Y es en ese momento en cuando la empresa petrolera comienza a recuperar lo que ha invertido en la extracción petrolera, si es que los precios llegaran a bajar a niveles que no están previstos, que no existe ninguna proyección en el planeta que diga que el petróleo va a bajar de precio por debajo del país de los una 70 a los 80 dólares. Que lo vuelve que a lo mejor no lo hace atractivo para la inversión. No, mire, tanto ha sido el éxito de la renegociación petrolera que las compañías se quedaron operando en el Ecuador. No solamente compañías chinas, compañías españolas, compañías italianas que están operando en el Ecuador bajo la modalidad de prestación de servicios. A la siguiente pregunta le ruego que me conteste sí o no por efecto de tiempo, porque apenas me quedan 20 minutos y quiero entrar al cambio de la matriz energética. Hablemos un poco del romance con China. A finales de diciembre del 2012, a finales del año, de diciembre del 2012, 2.000 millones de dólares en un nuevo crédito con China, con la inauguración del crédito, significa 36.000 barriles diarios por 3 años. Esto significa ya 5 líneas de créditos en ese sentido que llegan a 7.000 millones de dólares. ¿Cuánto petróleo tenemos comprometido China y por qué tiempo? Depende, hay distintos contratos dependiendo del tipo de negociación y del tipo de financiamiento. Hay distintos financiamientos, Carlos. Hay algunos financiamientos que son contra el proyecto per se. Le pongo un ejemplo, Coca-Cola Sinclair, un crédito de 1.700 millones de dólares que fue a 15 años con un periodo de gracia que equivale al tiempo de construcción de la hidroeléctrica. Una hidroeléctrica que tiene una rentabilidad altísima, que garantiza por sí misma el pago 2.000 millones de dólares aproximadamente, y que representa suficiente garantía para la institución financiera que prestó el dinero para la construcción de este mismo proyecto. Cuero salen las correas. Y en todos los casos, Carlos, podemos ver en el cambio de la matriz energética cómo las 8 hidroeléctricas tienen una enorme rentabilidad para el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es nuestra negociación con China? Ellos nos proveen líneas de financiamiento que han tenido distintas características. Eso ha sido liderado por el Ministerio de Finanzas. Pero ¿cuál es esa alianza estratégica a pesar de esas asimetrías enormes que hay entre China y Ecuador? China necesita nuestros recursos naturales, necesita petróleo para sostener su nivel de desarrollo. El Ecuador necesita financiamiento y tecnología para crear nuestro modelo de desarrollo. ¿A cuánto le vendemos el petróleo a China? Aquí el único tema es el destino a quién le vendemos el petróleo. Y déjeme contestarle, porque aquí se especula mucho. ¿A cuánto le vendemos el petróleo a China? Al precio internacional más un premio. ¿Y cómo lo cobramos? Lo cobramos en dinero. Es decir, China nos paga por el petróleo que le vendemos. Nosotros nos comprometemos a vender cupos de petróleo por determinado número de años. Hay distintas líneas. La una me parece que era 4 años, la otra creo que era 6 años. Eso es información que ha sido manejada por el Ministerio de Finanzas. Y aquí sí es sí o no lo que le quería preguntar. Según Fernando Villavicencio, los créditos con China condicionan a que se les adjudique bloques en el sur oriente del país. ¿Sí o no? No. Eso es una negociación soberana del pueblo ecuatoriano. Si nos conviene, negociamos con China, y si no, negociamos con otra empresa pública o privada,
Si es pública, podemos negociar directamente. Si es privada, tiene que estar sujeta a las negociaciones de las licitaciones internacionales. Matriz energética 2016, en teoría, tenemos generación hidroeléctrica, cambiamos el mix de generación, ya no van a ser termoeléctrica, va a ser energía limpia, va a ser, creo, si no me equivoco, generación hidroeléctrica en el orden del 90 y pico %. En ese sentido, estaremos en el 2016 ya con esa generación hidroeléctrica y vamos a estar en capacidad de exportar energía a Colombia, a Perú, a la región. Energía para exportar a los países vecinos. Créanme que hay operaciones mineras en Chile, en el norte de Chile, que están interesadas en comprar energía al Ecuador. El Ecuador está liderando la normativa, la regulación, el marco que debe imperar para el intercambio de energía en Latinoamérica a nivel de UNASUR. Y el Ecuador ha sido parte también del marco regulatorio, de la innovación del marco regulatorio en la comunidad andina por el intercambio de energía entre los países de la comunidad andina. El Ecuador viene liderando esa propuesta de intercambio de energía con países vecinos. Pero para aquello se requiere un sistema interconectado para poder llevar la energía. Indudablemente, ya con Colombia estamos interconectados desde hace mucho tiempo. Con Perú ya estamos haciendo el análisis técnico de dónde debe fortalecerse la red de transmisión peruana y hemos dado un mensaje muy claro a los interesados en comprar energía al Ecuador. O la hace la inversión, la empresa peruana, o la hace el Ecuador. El Ecuador está dispuesto a invertir en redes de transmisión de otros países para poder hacer ese mercado energético latinoamericano. Pongámoslo en castellano. ¿Cuál es el impacto económico de tener una generación de energía hidroeléctrica para el país? Hagamos una referencia muy específica. Usted sabe que el Ecuador ha sido deficitario en energía. El televidente me dirá, bueno, pero yo siempre he prendido la luz y la luz se ha encendido y puedo ver televisión. Pero lo que no sabe el ciudadano que nos está observando es que en los últimos años hemos comprado más de $1.000 millones de energía a países vecinos. Energía que siempre pudimos producir los ecuatorianos. Es decir, $1.000 millones que pudieron ser 500 escuelas del milenio. Pudieron ser probablemente 2 o 3 hidroeléctricas. O 30 o 40 hospitales, más de un hospital por provincia. Ese es el costo de oportunidad que ha perdido el pueblo ecuatoriano porque no se hicieron proyectos que llevaban 30 años en carpeta. En términos de costo de oportunidad significa que vamos a tener más ingresos y vamos a poderlo a seguir invirtiendo en lo social, en toda la creación de la competitividad sistémica, etcétera. Pero vamos a lo siguiente. ¿Se va a bajar la estructura de costo para el sector productivo con esta generación de energía hidroeléctrica? Pero ya hemos venido reduciendo los costos de energía eléctrica para los ciudadanos y para el sector empresarial, Carlos, y le voy a hacer una referencia muy rápida. Antes habían distintas tarifas eléctricas para distintas provincias y paradójicamente las provincias con peor servicio o las más empobrecidas como la Amazonía tenían las tarifas eléctricas más costosas. Nosotros unificamos las tarifas eléctricas a nivel nacional. En algunas provincias hasta el 70%, en algunas casi el 80% de los ecuatorianos paga la tarifa dignidad. Es decir, 4 centavos el kilovatio hora, la mitad de la tarifa para los ciudadanos que menos consumen. Pero y que son los la más pregunta pobres. es, si se pudo disminuir, de acuerdo a usted, esos costos de generación de energía eléctrica, siendo principalmente termoeléctricas, ahora con la generación hidroeléctrica, ¿se puede disminuir mucho más la estructura? Se puede disminuir costos y se ha venido disminuyendo. ¿Usted sabe cuánto era el déficit tarifario del sector eléctrico en gobiernos anteriores? 300 millones de dólares al año. ¿Cuánto es el déficit tarifario en estos momentos para el sector eléctrico nacional? 0. Una meta que estaba prevista para el año 2014, gracias a que reducimos costos de generación. ¿Cómo? Con termoelectricidad, dejando de usar diésel para usar residuo de petróleo ecuatoriano, generando hidroelectricidad, porque ya cambió la matriz energética, Carlos. En el 2006 el 48% era hidroelectricidad, ahora el 68% ya es hidroelectricidad. Ya cambió la matriz energética en el Ecuador. Ahora, el tema es, el 2016 vamos a estar listos, ok, vamos a generar la energía eléctrica, pero si no tenemos la autopista para poder distribuir la energía eléctrica, es como tener abuelita pero muerta. En Guayaquil se está cortando la luz a cada rato, en otros lados también. Y lo que me preguntan a mí, y lo que me dicen a mí, me contestaron la otra vez en las redes sociales, antes no había Ministerio de Electricidad, hoy lo hay. Sí, tenemos Ministerio de Electricidad, pero se nos corta la luz. Es como tener abuelita pero muerta. Sí, Carlos, pero hay que ver cómo ha cambiado la calidad del servicio y el número de interrupciones. El sistema eléctrico se estaba cayendo en pedazos. 20 años de falta de inversión, 25 años de falta de inversión. Recuerda usted que estaba prohibido por ley invertir en las empresas públicas cuando existía el Fondo de Solidaridad. Recuerde que en la Amazonía se lleva la luz hasta 14 veces al día. Cuando tenemos la solución completa. Hay fallas en las redes de distribución. Cuando tenemos la solución. Se ha mejorado la calidad del servicio radicalmente.
hemos instalado subestaciones a lo largo y ancho del país. Ahora hay fallas eléctricas que sí corresponden a casos fortuitos, a accidentes en transformadores, tormentas eléctricas. El invierno ha empezado en el Ecuador y eso impacta en las redes eléctricas. Seguiremos trabajando por mejorar la calidad del servicio, pero ha mejorado radicalmente. Fechas. Al final de este año habremos instalado nuevas subestaciones eléctricas que nos permitirán mejorar radicalmente la calidad del servicio. Pregunta de Fernando Salinas, respuesta de Jorge Glass y nos vamos al corte, Gustavo. Al ingeniero Glass, candidato a la vicepresidencia, le consulto, ¿cuáles son las políticas que desde el Estado se van a propiciar para incrementar el grado de eficiencia energética en toda la cadena productiva y obviamente dentro del sector eléctrico ecuatoriano? Un punto importante dentro de la eficiencia energética es el sector transporte también. ¿Cómo se va a afrontar el problema, ya que el sector transporte consume alrededor del 55% de energía bruta del país? La siguiente pregunta es, desde los sectores estratégicos, ¿cómo se va a afrontar en este caso el cambio de la matriz energética para que esto produzca oportunidades de empleo y de desarrollo para los ecuatorianos? Jorge Glass. Son varias preguntas en realidad. Hablemos del cambio de la matriz energética, hablemos de la eficiencia energética y de la eficiencia económica. Ya dimos algunos datos interesantes en el segmento anterior. Hemos visto cómo antes éramos importadores de energía eléctrica y ahora seremos exportadores de energía eléctrica. Antes el 48% de la electricidad era hidroeléctrica, ahora el 68% es hidroeléctrica. No, al revés, termoeléctrica era. Perdón, el 48% era hidroelectricidad en el año 2006. Ahí sí estamos bien. En este año ya el 68% es hidroelectricidad. Ahora, vamos a términos de eficiencia económica. Dentro de la termoelectricidad, producíamos electricidad con diésel importado, contaminante, que no teníamos los ecuatorianos. Hemos reemplazado esa termoelectricidad por residuo de petróleo producido en nuestras refinerías, que reduce costos, con motores más eficientes de última tecnología que son más amigables con el medio ambiente. Y hemos sustituido parte de la generación también con el gas natural. Hemos casi duplicado la producción de gas natural en el Golfo de Guayaquil y estamos apostando muy fuerte por el gas natural para impactar radicalmente la matriz energética. El compañero hace referencia a una realidad dentro de la matriz energética que también toma en cuenta el sector hidrocarburos. Hay un enorme componente en el sector de transporte, especialmente de transporte pesado. Gracias a que tenemos gas natural y que esperamos en el año 2014, estos periodos de exploración no son de la noche a la mañana y más aún cuando es en el lecho marino. En el año 2014 sabremos si tenemos el enorme potencial que esperamos que la primera sísmica, que las primeras prospecciones nos indican que tenemos de gas natural. Esto nos permitirá continuar cambiando esa matriz energética por combustibles que son más económicos y más amigables con el medio ambiente. Les voy a poner un ejemplo de una alianza público-privada muy importante que ya está en ejecución aquí en el Ecuador. Ahora que tenemos gas natural y que tenemos nuestra propia planta de licuefacción en Bajo Alto, estamos vendiendo gas natural, proveyendo de gas natural a una empresa de cerámicas en el austroecuatoriano, que antes usaba GLP, gas licuado de petróleo, más costoso e importado. Ahora usa gas natural. ¿Qué ganó la empresa privada? Competitividad, productividad. ¿Qué ganó la sociedad en su conjunto? Mejoramos la balanza comercial para los ecuatorianos. Dejamos de usar un combustible que no tenemos, que teníamos que importarlo, que tenían que salir dólares para comprarlo, y ahora se utiliza un combustible que tenemos los ecuatorianos. Jorge, tengo que irme a un corte y regresar con el último segmento. Me quedan pocos minutos. Minería y agua, por cierto. Venimos de inmediato. Estamos ya en nuestro último bloque, son las 10:55, me quedan 5 minutos, así que administramos el tiempo. Y vamos con una pregunta que le tiene preparado el presidente de la Cámara de Industrias Guayaquil, el ingeniero Henry Kronfle, sobre este último tema que tenemos pendiente ahora, minería y agua. Henry Kronfle. Para potenciar el desarrollo industrial y diversificar la matriz productiva, es importante contar con una base de producción minera por varias razones de eficiencia económica. Una de las objeciones que los opositores a la actividad minera de gran escala hacen se relaciona con el peligro de contaminación que ésta podría generar sobre las fuentes acuíferas.
¿Qué propuesta tiene usted para asegurar técnica y socialmente a las comunidades que ese riesgo será controlado y que nunca supondrá un peligro para el uso del agua? Gracias, Henry Kronfle. Jorge Glass. Carlos, aquí hay uno de los grandes mitos en contra de la minería a gran escala. Usted sabe, y le hemos explicado a las comunidades, sobre todo en la provincia de Zamora Chinchipe, que ahora respaldan fervientemente la minería por lo que representa en desarrollo. Recuerde que nosotros negociamos anticipo de regalías, es decir, antes que salga un solo gramo de cobre, ya las comunidades están recibiendo inversión, carreteras, escuelas del milenio, el hospital de Yanchacha, financiados con el anticipo de las regalías a la minería. Muy específicamente respecto al tema del agua. La ciudadanía debe conocer que la tecnología de punta que nosotros exigimos e imponemos para que se realice la minería a gran escala del Ecuador, recircula el 100% del agua. Todo el agua se recircula, es decir, el agua nunca regresa al medio ambiente, nunca regresa a las fuentes hídricas. De ese 100% de recirculación, hay un 5% de agua que se pierde por evaporación y que tiene que ser nuevamente captado del sistema hídrico. No se utilizan químicos para ese proceso, son procesos mecánicos. Y hay, adicionalmente a la tecnología y a la realidad, que el agua se recircula para optimizar el uso del recurso y para evitar cualquier probable contaminación. Aparte de eso, no se utilizan químicos, se utilizan sistemas de flotación para captar el mineral. Adicionalmente a todo eso, nuestra legislación es probablemente de las más estrictas del planeta. La ley y los contratos establecen no solamente controles ambientales, sino garantías ambientales que son económicas, que pueden ser efectivas en el caso de que alguna empresa quiera incumplir con el contrato de concesión. Y la sanción es tan grave que significa la reversión. Por un lado, las garantías económicas que permitirían una remediación del medio ambiente en el caso de que alguna empresa quiera romper con la ley. Paralelamente, es causal de terminación del contrato. No existe operación minera que inicie en el Ecuador si no tiene un plan de manejo ambiental que incluye el plan de cierre de mina con la recuperación del entorno. Me queda 1 minuto 20. Recursos hídricos, proyecto de ley que se está debatiendo en la Asamblea Nacional y que seguramente el próximo periodo legislativo lo van a tratar y lo van a aprobar. ¿Cómo quedan las concesiones de agua? Las concesiones de agua se han venido regularizando en base a lo que indica la Constitución, que el agua no puede ser privatizada, que el agua tiene un uso prioritario para el consumo humano, para las comunidades, para las actividades productivas después. El agua es el recurso más importante que tenemos los ecuatorianos. Déjenme decirlo, y esto pocos ciudadanos lo saben, porque son esas obras que no se ven. Estamos ejecutando $1.000 millones en proyectos hídricos, como el proyecto Daule Vinces, el proyecto Naranjal Cañar, el proyecto del trasvase Chongón-San Vicente, el proyecto de propósito múltiple Chone. Es decir, son esos proyectos hídricos que van a aumentar frontera agrícola, que van a mitigar inundaciones en épocas de exceso de lluvia y que van a garantizar riego en épocas de sequía. Gracias, Jorge Glass. Una última pregunta, Gustavo, prometo no pasarme más. ¿Los ríos son ejes estratégicos? Bueno, el recurso natural del agua es estratégica. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuándo vamos a dragar el río Guayas? Bueno, recuerde que eso no es concreto, Jorge Glass. Eso no es competencia nuestra, es competencia de las prefecturas. Pero estamos apoyando a las prefecturas. Pero eso es muy caro para la prefectura, eso no entra en el presupuesto. Hemos entregado dragas a las prefecturas con costo al cargo del presupuesto general del Estado. Pero específicamente del río Guayas, he tenido una reunión, una conversación, porque ya no soy funcionario público, con nuestro secretario del Agua y está trabajando muy de cerca con el prefecto Jairala para el dragado del río Guayas, con soporte y financiamiento. Esperemos que sea una realidad. Le tomo la palabra y le tomo la lección después, si es que llegan a ganar las elecciones. Jorge Glass, muchas gracias. Carlos, muchas gracias y un saludo a todos los videntes. Permítame despedirme de nuestro vidente. Lo mejor está por venir en estos próximos 4 años. Hemos fortalecido los sectores estratégicos. Los sectores estratégicos nunca han sido el fin en sí mismo. El verdadero desafío es cambiar la matriz productiva. Desde los sectores estratégicos, ahora cambiar esa matriz productiva, ahora sí con electricidad, con carreteras, con puertos, con aeropuertos. Esa matriz productiva dependiente de las industrias básicas, del talento humano de los ecuatorianos. Ahí entran las nuevas universidades, ahí entra el Parque del Conocimiento, ahí entra la Ciudad del Conocimiento Yachay, ahí entra la Universidad Amazónica Iquian. Lo mejor está por venir en estos próximos 4 años. Jorge Glass, muy amable y gracias por haber aceptado esta invitación a este especial de Pulso Político
Muchas gracias, Carlos. Y con Un ustedes, abrazo para todos los televidentes. A usted. Y con ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Y recuerden, nosotros los domingos retomamos nuestra programación ordinaria en Pulso Político. Un fuerte abrazo. Soy Carlos Rabascal. Gracias, Jorge.